Y voy a compartir mi pantalla. Bueno, este es tu trabajo, ¿no, Marta? Ah, sí, veo que lo has partido en muchas secciones. Pero sí, digamos, está bien hecho. Conceptualmente está bien. Cuando se produzcan algunas situaciones como esta, que, que se pasó un poquito acá por ejemplo, de la mesada del baño, lo seleccionás y directamente con el mouse lo acomodas sin problema. Bueno, después lo voy a ver con más detenimiento, pero a priori tiene una buena vista. Bueno, antes de empezar con la última parte teórica, digamos, que es la impresión propiamente dicha, me gustaría hablar un poquito las del curso en general, ¿no? Yo sé que ha sido un esfuerzo grande, que los ejercicios son bastantes y son continuos, eh, pero créanme que no he encontrado otras maneras de que ustedes adquieran confianza en el tiempo que tenemos para dar el curso. Eh, Así que bueno, llegamos hasta acá y la verdad que han trabajado un montón, que como dijo Mauro hace un ratito, eh, si sienten que saben dibujar en AutoCAD es el objetivo y entonces el objetivo está cumplido, más allá de que haya algo que o no nos termina de salir o se nos complica o no lo terminemos de comprender del todo, eh, lo más importante es eso, que ustedes ya tengan la confianza de abrir el programa, de saber dónde están las cosas que necesitan, por lo menos las principales, eh, y aprender a haber pensado o cómo lo propone el programa, eh, a leer siempre abajo, a tratar de entender las preguntas y de esa manera poder seguir dibujando las cosas que se propongan hacer. Así que bueno, la verdad es que en ese sentido yo creo que estuvimos más que bien este año. Bueno, vamos a empezar con la última parte de la unidad 7, que es a lo que apuntamos a sacar un archivo o una hoja impresa de nuestro programa, ¿no? Después de haber empujado tanto el mouse haciendo liñitas y circulitos, eh, llegó el momento de que eso se transforme en algo más real. Y les digo esto porque otra de las cosas que tiene este programa es que cuando nosotros dibujamos, esperen que voy a prender la cámara, pero tengo que mover mi compu. Un segundo. Les decía que que cuando nosotros dibujamos en AutoCAD y estamos aprendiendo, dibujamos mucho y pasamos mucho tiempo enfrente de la compu y llegamos a un producto que en algún punto tenemos que considerar que está terminado o que es nuestro mayor esfuerzo y que ya está, ¿no? Pero la realidad es que en realidad está solamente adentro de la compu y no existe como algo material, ¿sí? Finalmente lo que nosotros vemos en el monitor es un archivo digital que
que va a salir de la computadora o como un papel impreso o como un archivo DWG en el caso de que no hagamos una impresión, o como un PDF, que es algo que sí podemos compartir con el resto de la gente que no tiene AutoCAD, porque los archivos PDF se pueden imprimir en cualquier impresora sin ningún tipo de problema. Entonces, de esa manera compartimos nuestro trabajo con el resto del mundo. Y es importante poder hacerlo. Mucha gente dibuja solamente para sí mismo, ¿no? Para su trabajo, y a veces no necesita tanto la impresión porque lo que hace más que nada es verificar cosas con el dibujo. Pero en la mayoría de los casos compartimos lo que hacemos, y por eso también es importante esto de imprimir con cierto método, que es el que se cuenta en la unidad 7, sobre todo el tema del orden, ¿no? Es acá en la impresión cuando algunas cosas del orden que venimos hablando, bueno, algunas no, casi todas, se juntan. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de las capas, que los objetos están dibujados en una capa específica, que esa capa tenga un nombre que la represente, que tenga un color, si es que va a salir en negro, en un color de la primer paleta, si queremos que salga en color, que tenga un color de la paleta de colores verdaderos, que le hayamos dado un espesor específico, o sea, que nosotros sepamos qué espesor tiene esa capa, que le hayamos dado un tipo de línea. Y todas esas pequeñas decisiones que vamos haciendo cada vez que creamos una capa, cada vez que dibujamos, son importantes porque son necesarias para que las impresiones salgan lo mejor posible. Y esto se complementa con, bueno, todo el tema del armado de los planos, del seteo de la hoja, de la creación de los viewports, de darle la escala a los viewports para poder escalar las partes que nosotros queremos mostrar con diferentes escalas en diferente tamaño. Y para eso también es necesario que los objetos estén en sus capas para poder apagarlas y prenderlas. Y por último, el tema de las cotas y de los textos, que van a tener que tomar la decisión si las van a hacer de manera anotativa o si los van a hacer por escala. Pueden usar el método que ustedes quieran. La verdad que el más cómodo es el de por escala. No sé qué le pasó, perdón, adaptativo. No sé qué le pasó a Mauro que se salió. Vamos a esperar un segundo. A ver si se vuelve a conectar. Mientras tanto voy preparando. Apago la cámara y preparo el apunte. No sé que tuvo algún problema, Mauro. Se reinició el modem. Bueno, vamos a esperar un segundo que se sume.
Volviste. Bueno, bueno, vamos a hacer un repaso rápido del apunte, de lo que estuvimos viendo, del espacio modelo, que es en el que trabajamos, del espacio papel o de las presentaciones, que son que tienen los tres elementos, la hoja en blanco, la línea punteada que son los límites y la ventana gráfica, que es esa ventana a través de la cual vemos lo que está en el espacio modelo. La clase pasada vimos la configuración de la hoja y desde donde se accede a la administración de la configuración, que es parándonos sobre alguna de las pestañas de presentación, botón derecho del mouse, y se va a abrir la ventana de administración de configuraciones y vamos a modificar la configuración de la hoja, ¿sí? Que es esta ventana y donde proponemos 6 ajustes, que son los que están recuadrados. La impresora, nosotros vamos a setear una impresora PDF. Si ustedes tienen una impresora en casa, tienen que setear el nombre de su impresora. El tamaño de papel, si tiene una impresora normal, va a ser A4, porque las impresoras domésticas se imprimen en ese tamaño. Si tiene una impresora que soporte una hoja más grande, ahí es donde tienen que cambiar el tamaño de la hoja en el punto 2. En el punto 3, verificar que la escala del trazado sea 1 en 1, sea 1 milímetro, una unidad. Importantísimo el punto 4, sería el más importante. Nosotros vamos a usar un estilo de plumillas, una tabla de estilo de trazado monocrom, que es un archivo CTB que necesitan todos los archivos de AutoCAD para poder imprimir. Este archivo es el que maneja los colores de las capas y los espesores de línea de las capas. Antiguamente había que hacer un seteo de cada color, de decirle al programa si vamos a usar el color por defecto, por ejemplo, si era rojo, si queremos que el rojo salga impreso en color rojo o que salga impreso en color negro o en cualquier otro color, pero básicamente era el color original si salía en el propio color o en negro. Y después teníamos que indicarle además el espesor asignado a ese color. Bueno, todo ese trabajo, que créanme era un montón, si nosotros hacemos el trabajo prolijo en el cuadro de capas, o sea, cuando creamos la capa, le asignamos el color y le damos el espesor, nos olvidamos de toda esta tabla y usamos este archivo monocrom, que lo que hace es que todos los colores de la primera paleta salgan en negro, todos los colores de la paleta de colores verdaderos salen en color y respeta los espesores que asignamos nosotros en el cuadro de capas. El punto 5 es mostrar los estilos de trazado, o sea que en la presentación nos muestre los espesores y los colores con los que va a salir nuestro dibujo. Y por último, tildar, trazar en transparencia. Esto sirve para cuando tenemos dos colores, nos permita ver ambos. O cuando hay tramas o sólidos superpuestos que nos permita ver ambos, ¿sí? Para eso es que activamos el tema de la transparencia, para cuando se juntan dos líneas aparezcan las dos, o cuando haya algún objeto sobrepuesto, uno no tape al otro. Básicamente esos son los 6 seteos más importantes de esta ventana. Después en una clase de repaso vamos a ver alguna otra cosa, pero no, más que nada es anecdótico. Pero esta es la manera de setear correctamente una presentación para poder imprimir, ¿sí? La clase pasada también vimos la creación de ventanas gráficas, cómo darle las escalas, las 3 maneras que existen para darle escala a una ventana gráfica. Y por último,
Bueno, habíamos comentado que después de hacer todos los ajustes a la ventana, había que bloquearlas justamente para no perder esa escala. Porque muchas veces entramos dentro de una ventana, movemos un poquito sin querer lo que está ahí adentro y quitamos la escala y pensamos que, o no nos damos cuenta de ese pequeño movimiento y después queda mal. El tema de hoy es el último punto, que es imprimir, ¿sí? La impresión va a depender de la configuración de la hoja, ¿sí? De cómo hayamos configurado la hoja. Una vez que tenemos seteado todo, imprimir la verdad que es súper sencillo. Vamos a ir al icono de la impresora que está en la primera línea de iconos del AutoCAD. Como en todo el entorno Windows, el icono es una pequeña impresora. Vamos a picar ahí y se va a abrir esta ventana, que si ustedes la ven es casi idéntica a la ventana de configuración de la página, pero que se llama trazar o imprimir, pero básicamente tiene la misma información, varía muy poquito. Debajo del estilo de trazado no figura la casilla que habíamos tildado para que nos muestre cómo se está imprimiendo, que vendría a ser el punto 5 del seteo. Fíjense que esta casilla en la otra ventana no está, pero básicamente el aspecto es completamente el mismo, ¿sí? Como les decía, nosotros vamos a setear nuestra impresora como un archivo, como una impresora PDF, o sea que lo que vamos a generar es un archivo PDF. Y la otra cuestión, que también vimos en la clase pasada en el seteo de la hoja, es que lo mejor es utilizar las hojas que empiezan con la norma ISO y las hojas que son extendidas, ¿sí? En el preview del apunte no dice extendido, pero si ustedes se fijan en la configuración de la hoja, perdón, está más arriba, hablamos de las hojas extendidas. Acá, el tamaño del papel, ¿sí? Que sean las que empiezan con la norma ISO y expandidas, porque la diferencia con las otras es que las expandidas aprovechan más la superficie de impresión. La línea punteada que aparece en cualquier presentación está mucho más cerca de los bordes. Vamos a hacer una presentación. En este caso, esta línea que acá nos aparece como... Vamos a hacer una nueva. Bueno, no me estaría dando resultado la nueva. A ver, una de estas. Estas ya las tocamos. Si no, abrimos un dibujo nuevo. Vamos a abrir uno nuevo. Ahí está. Les decía, las hojas expandidas lo que hacen es que esta línea punteada, que es el área de impresión, esté más cerca de los bordes, o sea, aprovecha más el tamaño de la hoja, ¿sí? Yo tenía por acá, si no recuerdo mal, algún archivo para imprimir. Bueno, vamos a hacer sobre el otro.
Bien, vamos a setear rápidamente la hoja como pide el ejercicio que les envié. De paso se los cuento. Vamos haciendo las dos cosas a la vez. Vamos a cerrar alguna cosa. Bueno, yo les subí hoy dos ejercicios. El primero es la presentación, la configuración de la presentación que vamos a utilizar. Lo tienen que hacer sobre el ejercicio número 7 de integración para que ya les quede todo, les empiece a quedar armado, ¿sí? Y los parámetros de configuración son estos. La impresora va a ser AutoCAD PDF de alta definición. El tamaño va a ser una ISO expandida a 3 en horizontal, o sea, de 420 por 297 milímetros. Recuerden que siempre la primera medida es el ancho y la segunda el alto. Acá se los volví a anotar, ¿sí? Para que lo recuerden. Verificar que la escala sea 1 en 1, que el estilo de ploteo sea el monochrome y que el estilo de trazado esté activado y la transparencia, o sea, el seteo que está en el apunte con alguna pequeña diferencia en la impresora y en la hoja, ¿sí? Vamos a hacerlo en un dibujo nuevo. Supongamos que esta es nuestra presentación. Botón derecho del mouse sobre la palabra presentación, administrador de configuración de páginas, aparece esta ventana. Le vamos a dar a modificar y nos aparece la ventana de configuración. Primer paso, impresora. Habíamos dicho que era la AutoCAD PDF de alta definición. El tamaño de la hoja, una ISO A3 expandida. Entonces voy a la ISO A3 expandida de 420 por 297. Fíjense que abajo está la misma, pero con la dimensión más pequeña primero. Vamos a poner la que indica la ficha. 420 por 270. Verificamos que la escala esté 1 en 1. Verifiquen también que en el área de trazado diga presentación. ¿Sí? Por defecto viene así, pero si lo verifican mejor. El estilo de trazado vamos a elegir el monochrome. Vamos a pedirle que nos muestre los estilos de trazado y la transparencia por último. Eso sería el seteo de la hoja, ¿sí? Le vamos a dar a aceptar. Vamos a cerrar esta ventana y van a ver que ahora, antes acá veíamos los colores, ¿sí? Vamos a pasar a la segunda presentación, que no le hicimos todavía el seteo de la hoja. Fíjense como acá vemos los colores de las líneas según la capa, ¿sí? Según la capa vemos su color y el tipo de línea. Esta es la segunda presentación. Esta presentación todavía no la hemos modificado. La que hemos sí modificado es la primera. Y esto ya lo vemos todo en negro, en gris y en color. Lo que estamos viendo en color es la única capa que tiene un color verdadero, que es esta tabla donde los colores tienen 3 números separados por comas. Todos los demás son colores, bueno, los grises también, son colores de la tabla de color índice y todos estos colores, los que aparecen tanto acá arriba como en estas dos líneas, van a aparecer en negro, ¿sí? Eso es lo que hace el monochrome. Todos estos colores de la tabla de color índice van a aparecer en negro y los de la tabla de color verdadero van a aparecer en su verdadero color. ¿Se entiende esto? Bien. No, las configuraciones de hoja no recuerdo si se pueden guardar. Tendríamos que después ver si lo podemos hacer. Entiendo que sí. De todas maneras,
esta cuestión de configurar la hoja seguramente va a variar de acuerdo a lo que estén dibujando, porque no siempre quizás utilizan el mismo tamaño de hoja. Y la otra cuestión es que cuando ustedes configuran una hoja, no solo están configurando la presentación que están viendo, ¿sí? O sea, esta presentación 1 ahora tiene una hoja A3, pero la presentación 2 tiene la configuración por defecto que trae el AutoCAD, que a priori no sabemos qué tamaño es, ¿sí? Entonces, si yo quiero volver a tener una hoja A3 con el monocrom, con la impresora de alta definición, lo que puedo hacer es pararme la presentación 2, cerrás el mic, un segundo, Mauro, pararme la presentación 2, suprimirla, ¿sí? Con el botón derecho del mouse, suprimo la presentación, me va a preguntar si lo quiero hacer, le digo que sí, me va a quedar solamente la presentación 1. Otra cosa que podría hacer para ser prolijo sería cambiarle el nombre y decirle que esto es hoja A3 para saber yo que estoy haciendo una presentación en una hoja 3 y si necesito una segunda presentación en una hoja 3, lo que puedo hacer es duplicar esto. Entonces me paro en la presentación, botón derecho del mouse y tengo la opción de desplazar o de copiar. Desplazar, ¿por qué? Porque si tengo más de una presentación, yo puedo cambiar el orden, ponerla adelante o ponerla atrás o en algún otro lugar. Y la segunda opción me dice copiar. Si pican ahí, se abre este cuadrito donde van a aparecer todas las presentaciones, en este caso solamente hay uno, y ven que hay una opción que dice trasladar al final y abajo dice crear una copia. Bueno, tildo crear una copia, le doy a aceptar y me va a poner como primera presentación hoja A3 y entre paréntesis 2. Y es una copia exacta de la configuración de la primera presentación. Si yo le quiero cambiar el orden, las puedo mover o le puedo decir, si no me siento canchero como para hacer este movimiento, me paro en la primera presentación, botón derecho del mouse, desplazar o copiar, y ahora sí puedo decirle trasladar al final, poner aceptar, y me lo va a llevar al final de las presentaciones que tenga. Ahora, voy a tener una presentación que se llama hoja 3 y una presentación que se llama hoja A3.2. Otro consejo que les doy es, para evitar esto de las confusiones, porque la verdad no, si bien dice hoja 3, lo único que me dice es que va a ser una presentación en ese tamaño de hoja, habría que ponerle un nombre que referencia a lo que va a contener mi presentación. Entonces, con el comando cambiar nombre, le puedo decir esperen que no me está respondiendo el AutoCAD. Con el comando cambiar nombre, el nombre de la presentación se sombrea, en este caso en un azul. Le puedo poner, si es que en esta presentación solamente va a haber plantas A3, o le puedo poner el nombre del proyecto, o le puedo poner, no sé, si es una casa, el nombre de la casa. En definitiva, algo que me diga de qué se trata. Yo voy a poner proyecto como palabra genérica. El proyecto casi siempre tiene un nombre, así que puede ser, no sé, casa, banco, no sé, lo que estén dibujando. La escala o las escalas que vas a tener, por ejemplo 1 en 100, y por último A3. Entonces acá en el nombre ya tengo casi toda la información o la información vital de mi presentación. Voy a tener el nombre del proyecto, la escala que va a tener esa presentación y el tamaño de hoja que estoy utilizando. Y de esta manera obtengo un mejor orden para saber qué hay en cada presentación sin tener que estar entrando a cada una
de las presentaciones. Y en el segundo podría poner el nombre del proyecto, la escala que va a tener, supongamos que la escala cambia, y voy a mantener el A3 porque la hoja sigue siendo una A3. Si tuviese otra hoja que fuese A4, que podría ser el caso, bueno, me hago una copia de la última presentación o de cualquiera de las dos, no importa. Le digo que cree una copia, le digo también que traslade al final, así ya me la ordena en el final y le doy a aceptar. Y aparece como tercera presentación proyecto 53 y entre paréntesis 2. Vuelvo a picar, cambiar el nombre y le pongo proyecto, no sé, uno en 10. Y acá en vez de ponerle A3 le pongo A4 porque voy a cambiar la configuración de la hoja. Le doy Enter, ahí queda fijo. Y lo que tendría que hacer ahora es cambiar el tamaño de esta hoja, que esta hoja es A3. Bien. Voy al administrador de configuración de hojas, me paro en la que quiera modificar, en este caso es la que dice A4, pongo modificar, todo lo que seteé anteriormente me sirve salvo el tamaño de la hoja. En vez de ser una A3 va a ser una A4. ¿Sí? Y podría decirle cualquiera de las dos, siempre expandida, A4 expandida, podría ser la de 297, que es horizontal, o podría ser la de 210 por 297, que es vertical. Vamos a ponerle esta para que se note la diferencia, tanto en tamaño como en orientación. Todo lo demás queda igual. Verificamos que trazar transparencia con tilde, le damos a aceptar y cerramos. ¿Sí? Y acá lo último que me faltó es esto. Fíjense, no se puso vertical. El tamaño del viewport quedó tal cual estaba, porque eso no se modifica con con el seteo o con la configuración de la presentación. Pero acá, esta ventanita tiene una pequeña trampa que hay que saber. Cuando nosotros le decimos que la queremos en vertical, como lo sabemos por la medida, acuérdense que siempre la primera medida es el ancho y la segunda es el alto. Y acá en el preview me aparece tal cual yo la quiero ver, 210 por 297. Pero tiene una opción más para rotar la hoja, que es la orientación del dibujo. Y fíjense que tiene vertical y horizontal. Esto es más fuerte que el seteo anterior. Entonces, si acá dice horizontal, me la va a seguir mostrando horizontal. Para que yo la vea vertical, tengo que activarla, la orientación vertical, le doy a aceptar, y recién ahí la voy a ver vertical. ¿Sí? Es como una doble posición que ofrece el programa que tienen que tener en cuenta por si en algún momento ustedes quieren una hoja vertical y dicen, ¿cómo puede ser? Si yo estoy seteando todo bien, le estoy diciendo que quiero la hoja en vertical, como dice el apunte, primero el 210 y después el 297, me tira el preview en vertical, pero me sale en horizontal. Bueno, hay que verificar la orientación del dibujo, ¿sí? Que esté en vertical. Supónganse que para mostrar una diferencia, si le digo que no quiero que me muestre el estilo de trazado, le saco el tilde, le doy a aceptar y cierro esto, las líneas vuelven a aparecer en el color en el que están dibujadas. Mientras que en las otras dos presentaciones aparecen en negro, gris o verde, en el color verdadero. ¿Por qué? Porque ya tienen este archivito CTB, el famoso monochrome. Esta presentación lo tiene aplicado, pero esta no. ¿Sí? Entonces, si veo los colores con los que dibujé, es porque me falta aplicarle el archivo o el estilo de trazado, ¿sí? Que tiene que ser el monochrome.
Y además le tengo que decir que me lo muestre, ¿sí? Para poder verlo en la presentación. Si no, sigo viendo colores. Bien, una vez que nosotros configuramos la hoja, lo único que restaría sería imprimir. ¿Ok? Vamos a ir a la primera presentación. Una vez que acomodamos todo lo que tenemos que acomodar, que armamos la cantidad de viewports que necesitamos, que ponemos las escalas a los viewports, que ponemos las cotas y que ponemos los textos, lo que vamos a hacer es imprimir. ¿Y cómo se imprime? Vamos a ir al botón de la impresora que está en la primera línea de la ventana del programa, que es una impresora, como en todo el entorno de AutoCAD, de Windows, pico, y va a aparecer la misma ventanita de configuración. Tiene la misma información, ¿ok? Nosotros no tenemos que tocar nada de esto, salvo decirle que me muestre una vista previa o darle a aceptar, porque todo lo demás ya está configurado. Entonces podemos decirle, dame una vista previa, nos va a mostrar cómo va a salir impreso, ¿sí? O le podemos decir aceptar, ¿ok? Si le damos a aceptar, se va a crear un archivo PDF. Vamos a darle a aceptar. Nos va a aparecer el buscador de archivos, o sea, nos va a abrir el explorador de archivos, y lo que tenemos que darle es un nombre y un lugar donde guardarlo. Fíjense que acá abajo, donde dice nombre de archivo, por defecto aparece la palabra dibujo 1, que es el nombre del archivo de AutoCAD. Vamos a cerrar esto. Fíjense que acá en mis dibujos, el dibujo este se llama dibujo 1, no le cambié el nombre cuando lo hice. Si yo hiciese una impresión sobre el integrador de pisos y proyecciones, saldría este nombre en ese lugar. Bien. O sea, dibujo 1 es el nombre del archivo. Vamos a darle a aceptar. Entonces me aparece dibujo 1 y después el nombre continúa, dice Proj 100A3. O sea que lo completa con el nombre de la presentación. Esto es por defecto, ¿sí? Por eso es importante también el orden. Si, no sé, el proyecto se llama Casa Juan, en vez de dibujo 1 va a aparecer Casa Juan, proyecto 100, yo sé que 100 es la escala, o sea que van a salir los planos 1 en 100 y que el tamaño de la hoja es A3. Eso es por defecto. Pero yo puedo cambiarle el nombre en cualquier momento y decirle que estas son las plantas 1 en 100 de la casa Juan. Yo puedo hacer esto, puedo mantener el nombre que me da el AutoCAD o puedo darle un nombre todavía más amable para el que va a recibir el plano, ¿sí? Lo otro que tengo que hacer es saber dónde lo voy a guardar. Por defecto, acá dice que lo va a guardar en documentos. Lo pueden guardar en documentos. Si pican ahí adentro, pueden empezar a navegar adentro de su computadora, en este equipo, en descargas, en documentos, en escritorio, donde ustedes quieran, pero tiene que ser una carpeta que ustedes conozcan o armarse, si es que ya tienen una carpeta del proyecto. Nosotros habíamos dicho que estábamos dibujando la casa de Juan, supongamos que tenemos una carpeta que se llama así, entramos a esa carpeta, verificamos que el nombre nos guste, nos parezca bien y le damos guardar. Automáticamente, en la mayoría de los casos, se va a abrir el Adobe o el programa que tengan para ver PDFs y va a aparecer el plano en PDF, ¿sí? Y este plano lo pueden directamente imprimir desde acá, desde el Acrobat, como un plano de AutoCAD normal, obviamente configurando lo que haya que configurar para las impresoras locales, o lo pueden enviar por mail, sabiendo obviamente siempre dónde lo han dejado, ¿no?
Si ustedes quisiesen enviar esto por mail, lo que tendrían que hacer es entrar a su correo electrónico, redactar, decirle a quién se lo van a mandar. Vamos a mandar a Marta, le vamos a decir que le mandamos la casa de Juan. Le envío las plantas de 100 y adjuntamos ese archivo que estaba en el escritorio, en la casa de Juan, que se llama Plantas 100 Casa Juan, y se lo enviamos a Marta. Marta recibió nuestro plano dibujado en AutoCAD como un dibujo, un archivo en PDF. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a repasar algunas cositas que me interesa que queden claras. Cuando ustedes abren el administrador de las configuraciones de las presentaciones, si ustedes hacen este trabajo una vez, eh, cuando imprimen solamente le tienen que dar o pedirle una vista previa o aceptar, ¿sí? Pero no tienen, cada vez que entran a la presentación, no tienen que configurar nada más. ¿Ok? Directamente entran a imprimir, se fijan a ver cómo va a salir el plano, si les parece bien, le dan a aceptar y guardan el archivo donde lo tengan que guardar. Obviamente, si ustedes modificaron algo en la presentación o en el archivo o en el dibujo que contenía esta presentación, supónganse que, bueno, me olvidé de dibujar algo, entonces estuvieron trabajando después en algo más y agregaron un poco de información, la que sea, no importa qué. Y dicen, bueno, tengo que volver a enviar este plano porque tiene más información. Ya no tienen que configurar nada de la impresión, directamente van a imprimir, le dan a vista previa para ver que todo esté ok, enter para volver al trazador y aceptar. Va a aparecer otra vez, en este caso aparece lo último donde yo estuve navegando, que es la casa de Juan, me va a volver a dar el nombre por defecto, ¿sí? No es que me guarda el nombre que yo le asigné, sino que me vuelve a poner el nombre dibujo 1 proyecto 100A3, pero yo en realidad lo que quiero reemplazar, o sea, quiero enviarlo otra vez con este nombre, ¿sí? Que era el que me gustaba más. Bueno, directamente lo puedo picar y decirle que lo pise, guardar, y me va a preguntar si deseo sobreescribirlo, le digo que sí, y lo pisé. Si no quisiera pisarlo, sino que voy a hacer versiones, por así decirlo, bueno, en vez de poner el mismo nombre, le puedo poner, lo piso, vuelvo a editar el nombre y le pongo una versión, guión B1, ¿sí? O revisión 1, muchas veces se usa la R de revisión o la B corta de versión, de un número o una letra, versión A, versión B, revisión 1, revisión 2, como ustedes quieran, ¿sí? Y lo guardan. Entonces ahora, en ese lugar donde habían guardado los archivos PDF, en la casa de Juan, van a tener plantas en 100 en la casa de Juan y el mismo archivo, pero la versión 1. Y así también es una forma de controlar lo que van enviando y saber que hay versiones superadoras, ¿no? Bien. Con esto terminamos la parte teórica de lo que es el curso de AutoCAD, que es justamente cómo sacar de nuestra compu
todo lo que hemos dibujado. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio que... no, primero vamos a terminar de ver el ejercicio 1 de esta unidad y vamos a ver después el ejercicio 2 donde tengo que explicarles cómo acotar y cómo poner los textos. Bueno, como les decía, les mandé el ejercicio 1. El primer paso es configurar la hoja como lo hicimos recién, ¿sí? Esos 6 puntos. Después van a tener que dibujar un borde, que es dibujar un rectángulo de esta medida, de 409 por 279. ¿Por qué esta medida? Así, con estos números, acuérdense que las presentaciones siempre son en... me voy a llevar esto al dibujo que hicimos. Las presentaciones siempre están en milímetros, ¿sí? O sea, en este espacio, en el espacio papel, en el espacio de las presentaciones, las medidas siempre son en milímetros. Vamos a poner nuestra ficha. Y vamos a leerlo desde acá. Entonces, toda esta primera parte de la configuración es esto que nosotros hicimos con esta hoja, ¿sí? Después dice que hay que dibujar un rectángulo de 409 por 276, que es un poquito más chico que el 420 por el 297. ¿Sí? Entonces lo que van a tener que hacer es eso. Una línea o un rectángulo, como quieran. Yo lo voy a hacer con líneas. Obviamente, lo más aconsejable, vamos a hacerlo bien porque después me van a retar y me van a decir, pero usted no lo hizo así. Van a hacer una capa que se llame borde, o el nombre que ustedes quieran. Le van a asignar un color que ustedes quieran. La van a poner como capa de trabajo y van a dibujar ahí. Y esto decía que era de 409 por 276. ...409 por 276... Dibujamos el rectángulo, nos va a pedir siempre la ubicación, si es arriba, abajo, izquierda o derecha. Y va a dibujar este rectángulo. Lo que tienen que verificar es que quede dentro de las líneas punteadas del área de impresión, ¿sí? Que no pase esto, por ejemplo. Si esto pasa, quiere decir que esta parte que está a la derecha no va a salir impresa. Entonces, verificar que esto quede dentro de las líneas punteadas. No hace falta demasiada precisión, pero sí que queda dentro. Si por alguna razón no les gusta o prefieren ver los colores porque se les hace más fácil, lo que tendrían que hacer es ir a la presentación, modificar la configuración y sáquenle el mostrar estilos de trazado para que les muestre los colores y después lo activan. ¿Sí? Ahí pueden ver que el rectángulo este está en rojo, que está dibujado en la capa borde, por eso es rojo. Y toda la ficha ahora aparece en color porque no me está mostrando cómo va a salir en realidad. Pero esto es simplemente para que ustedes vean los colores y por ahí se sientan un poco más cómodos. Después, en el segundo punto dice que hay que hacer un desfase con una distancia de 2. Bien, vamos a ir al comando desfase. Nos pide precisar la distancia, nos dice la ficha que es 2, escribimos 2, enter, después nos pide elegir el objeto, elegimos el rectángulo y hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro. Pico, escape para salir del comando y ya tengo el borde de mi hoja, que son esas dos líneas. El siguiente punto dice que hay que dibujar este rótulo con las medidas que no sé por qué no aparecieron, deberían aparecer.
las hice en una capa que no salió impresa o algo por el estilo. Algo pasó. Vamos a ver. O está apagada. No, está en acero. Ah, porque es la... por el estilo de cotas. Bueno, no pasa nada. Un segundo, ¿eh? Che, dale. Porfi. Acá estoy. Ay, estas cotitas me están volviendo loco. Bueno, no importa, vamos a dibujarlo. Como dice acá. Bueno, ahí estoy. El siguiente punto es dibujar el rótulo, ¿sí? Con las medidas que aparecen acá en la ficha, que son 82,50 y 82,50 por una altura de 26. Y dice que, si se fijan en el siguiente paso, que hay que ponerlo abajo a la derecha. Yo voy a dibujar solamente las líneas principales. 26, 82,50, 82,50, 26, cierro, 20, 6 y 6,
Bien, una vez que lo dibujan con sus divisiones, perdón, obviamente el rótulo tiene que estar en una capa acorde a lo que estoy dibujando, ¿no? Entonces tengo que venir, crear una capa que se llama rótulo y asignarle un color que yo quiera. Como no lo hice antes, lo que hago es seleccionar todo lo que dibujé y pasarlo de capa con esta línea. Una vez que lo tengo en la capa que tiene que ser, tendría que haberlo dibujado al principio para ser más ordenado en la capa que corresponde, lo ubico en la esquina inferior. Tampoco hace falta que sea demasiado preciso, traten de que la distancia sea la misma de abajo que de la derecha, y con eso ya tendré ubicado mi rótulo. Después lo que hay que hacer es completar el rótulo con los textos que dice acá. Y acá es donde ustedes tienen que empezar a decidir qué es lo que van a utilizar, si los textos por escala o los textos anotativos. Pero, si ustedes se acuerdan lo que habíamos hablado siempre, que en el espacio papel, o sea, en el espacio de las presentaciones, siempre trabajamos en milímetros. Y todos los estilos de texto que nosotros hemos definido, ¿sí?, tanto los anotativos como los de escala, siempre los definimos con un tamaño de 1.8, 2 o 2,5, y esos son milímetros, así que cualquiera nos tendría que funcionar para escribir en nuestro rótulo, ¿sí? Esperen que yo por acá tenía un archivo ya preparado. No, ustedes lo único que tienen que hacer en la ficha que les mandé hoy, en la tarea, dicen los dos últimos puntos. Lo que tienen que hacer es enviar el archivo DWG y el archivo PDF. No hay que imprimir nada en papel ni nada por el estilo. ¿Dónde estaba el dibujito? No era este, no era este. Segundo, ¿eh? Bueno, vamos a usar este. A ver si tengo acá los estilos. No tengo los estilos, solo los de texto.
Vamos a llevarnos esto y listo. Ahora sí. Bueno, ustedes habían definido sus textos por escala o anotativos, ¿sí? Acuérdense que para activar tanto textos como cotas tienen que venir a la tercera familia, anotación, y decirle al AutoCAD qué tipo de texto van a usar y qué tipo de cota. Entonces, le vamos a decir que queremos usar el texto anotativo mediano, ¿sí? Para escribir en el rótulo. Entonces, cuando ustedes empiecen a escribir, no me acuerdo exactamente lo que decía, pero vamos a poner curso AutoCAD. No es AutoCAD, pero no importa. Este estilo de texto va a salir en el tamaño que nosotros le asignamos cuando lo creamos, ¿sí? Que la altura del texto es de 2. ¿Se acuerdan que el texto mediano era 2, el texto grande 2,5 y el texto pequeño 1,8? Así que utilicen el estilo de texto que utilicen siempre, les va a salir con el tamaño de altura de texto de 2, de 1,8 o de 2,5. ¿Sí? Siempre va a salir bien, no les van a aparecer textos enormes, porque ya los hemos seteado en milímetros. Ahora, si ustedes se fijan en el rótulo, tiene algunos textos que son más grandes que otros, ¿sí? No hace falta que hagan tanta diferencia en el tamaño de los textos, pero si lo quieren hacer, lo que tienen que usar es el editor de textos, ¿sí? Se paran ahí y directamente vamos a hacer más frases o más cosas, más líneas. Lo que tengan que escribir, si algo quieren hacerlo o resaltarlo o achicarlo, directamente desde el editor lo pueden hacer, ¿sí? Le pueden cambiar la altura del texto, lo pueden llevar, si lo quieren más chico, a alguna parte más chico, si algún título lo quieren agrandar, lo pueden agrandar, y de esta manera no tienen que ir y venir en los diferentes estilos de texto porque siempre... porque las presentaciones están en milímetros, nuestros textos están en milímetros, y si utilizamos directamente el editor de texto con un doble clic, podemos modificarle la altura, incluso podríamos ponerlo, si queremos, más chicos de lo que hemos seteado, 1,5 por ejemplo, si queremos algo mucho más chiquito, que no lo tome bien, 1,5. ¿Sí? Y de esta manera puedo modificar la altura o el tamaño de los textos para los títulos, para los cuerpos y para alguna frase que yo quiera que salga más pequeña, más parecida a lo que aparece en el texto. Por ejemplo, cuando tengan que poner el tamaño A3, directamente pueden copiar el texto, o sea, no tienen que volver a escribir o a meterse en el comando, sino directamente escriben lo que quieren poner y de acá le van cambiando la altura, probando cuál es la que se acomoda mejor al rótulo, ¿sí? Y así van armando su rótulo. Esto es para todo lo que tengan que escribir por fuera de los viewports, en las presentaciones, pero no metidos adentro del viewport. Acuérdense que para dibujar en el espacio modelo desde el viewport me tengo que meter, o sea, si yo quiero dibujar algo en donde está la ficha, tengo que hacer un doble clic, se tiene que activar la ventana, acuérdense que cambia el XY de forma, si yo no estoy dentro de la ventana, acá no hay XY, sino que el XY, perdón, tiene esta forma triangular abajo a la izquierda,
Pero si yo me meto acá adentro y dibujo, esto sí queda en el espacio modelo. De hecho, si yo quiero seleccionarlo, no me deja, pero si me voy al modelo, aparecen esas dos líneas, ¿sí? Ahora, si yo dibujo el rótulo que dibujé, el texto que dibujé, en el modelo no aparecen, ¿ok? Lo único que va a aparecer en el modelo es lo que yo dibuje cuando entre en el viewport. Puedo dibujar arriba del viewport o puedo escribir arriba del viewport sin entrar al viewport, sin entrar a la ventana, pero esto está por fuera, está sobre, lo puedo seleccionar. Esto no lo puedo seleccionar porque está dentro. El tatetí este no va a aparecer en el modelo, ¿sí? Acuérdense de esto. ¿Por qué? Porque si ustedes escriben acá arriba o acotan o ponen una palabra, esto solamente está en la presentación. Si yo me voy al modelo, no está en el modelo. Si yo quiero escribir desde la presentación, ¿lo puedo hacer? Sí. Puedo, por ejemplo, voy a copiar esto, me meto adentro del viewport y lo pego. Pero fíjense que cambia de tamaño. ¿Por qué cambia de tamaño? Porque es un texto anotativo y está en relación a la escala que yo esté utilizando en el espacio modelo, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto, es que es el próximo tema que vamos a ver a continuación. Lo que quiero que quede claro es que si yo me meto dentro de la ventana, o sea, cuando la ventana toma otro grosor y yo veo el XY dentro de la ventana, estoy dibujando en el espacio modelo, ¿sí? Puedo borrar las cosas y las voy a desaparecer, pero lo que escribí sobre la ventana no lo puedo tocar. Por ejemplo, ahora estoy adentro de la ventana y esto no lo puedo borrar, no lo puedo tocar. ¿Por qué? Porque no está en el espacio modelo, está en la presentación, está acá. ¿Sí? Acá sí lo puedo borrar. Y esto que está en el espacio modelo que lo dibujé adentro de la ventana no lo puedo borrar. ¿Por qué? Porque en realidad está acá abajo. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Bien. Por último, una vez que dibujan el rótulo, que lo ubican y que hacen todo lo que tienen que hacer, van a hacer las ventanas gráficas y van a hacer 3 ventanas. Van a hacer una ventana gráfica de 81 por 58, van a hacer una ventana de 38 por 246 y otra de 1.33 por 1.08. Esto lo pueden hacer directamente utilizando la ventana que da el AutoCAD o pueden utilizar la herramienta de crear ventanas, ¿sí? Que está dentro del menú de presentaciones, una ventana rectangular y le tienen que asignar el tamaño, ¿sí? La otra cosa que pueden hacer es copiar la ventana que ya les dio el programa o desplazarla y hacerse líneas auxiliares para hacer estas ventanas. Dice 81 por 58, entonces pueden dibujar una línea de 81. Acuérdense que la primera medida es el ancho y la segunda el alto. 1 por 58, ese tendría que ser el tamaño de mi primera ventana. Y dice la ficha que tiene que estar acá arriba a la izquierda. Bien, entonces lo que hago es, en base a esas líneas auxiliares que dibujé, poner la ventana ahí o hacer una copia, acomodarla a ese tamaño y acordarme de borrar las líneas auxiliares para que no queden superpuestas. Recuerden también, los viewports, las ventanas gráficas no tienen que salir impresas, o sea que las ventanas deberían estar o en una capa que yo pueda apagar o el truquito de ponerlas en la capa de Exploit. ¿Para qué? Para que no aparezcan cuando voy a imprimir. ¿Sí? Después la segunda ventana dice que es de 389 por 246.
Habrá que hacer las líneas auxiliares correspondientes y ubicar esa ventana que es una ventana grande, es la verde. Y por último la de 133 por 108. El procedimiento es el mismo. O la crean como una nueva o hacen una copia, hacen las líneas auxiliares y lo ajustan. Ahora bien, una vez que hacen la ventana gráfica, que la dibujan de 81 por 58, dice que hay que darle una escala de 1 en 500. Entonces lo que van a hacer acá, primero es verificar que sus escalas gráficas estén bien, ¿sí? ¿Cómo lo verifico? Me voy al modelo, me fijo si estas son las que tienen que ser, tienen toda la pinta de que no son las que tienen que ser, porque lo traje de otro lado, pero no importa. Si no las tienen, háganlas, ¿sí? Acuérdense, es bastante fácil, borran todo, suprimir, no les va a dejar suprimir las que estén en uso, por eso estas no me las deja suprimir, pero decía que era 1 en 500, bueno, añadir 1 en 500, siempre adelante 1000 y siempre después la escala, aceptar, ya tengo la escala que me pide la ficha. Vamos a verificar 1 en 500 para la implantación. Entonces, voy a la ventana que acabo de hacer y utilizo la escala 1 en 500. ¿Ok? Se hizo chiquita. Esto es por el método de que estoy utilizando las escalas anotativas. Bueno, no se preocupen. Si les sucede esto, vuelvan a hacer las líneas auxiliares y vuelvan a acomodar el tamaño. Porque al acomodar el tamaño no les va a sacar la escala, ¿sí? Entonces, acomodar el tamaño. Esto lo pueden hacer antes o después, ¿no? Y después borran las líneas que no les sirven. Verifiquen que esté en escala 1 en 500, está tildado 1 en 500, o sea que esta ventana ya estaría. Tienen que hacer el mismo trabajito con la ventana 2 y después con la ventana 3. Si sucede esto de que al cambiar la escala me va a cambiar el tamaño, háganlo al revés. Primero pónganle la escala y después ajusten el tamaño. La segunda escala dice que es de 1 en 100. Yo creo que la tengo porque me había tirado que estaba en uso. Entonces voy a hacer otra copia, así ya tengo las 3 copias de las ventanas. Y a esta le voy a asignar 1 en 100. No está 1 en 100, está 1 en 50. Bueno, la tengo que hacer. Me voy al modelo, el mismo procedimiento, personalizar, añadir. 1 en 100. Esto no lo tendrían que hacer porque ustedes tendrían que ya tener sus escalas, pero no las tengo. Acuérdense, es bastante fácil y rápido hacerlas. Aceptar. Aceptar. Me voy a la presentación y a la segunda ventana le asigno el 1 en 100. ¿Sí? Y después utilizo las auxiliares, que era de 389 por 246. 389 por 246. Y simplemente la selecciono y llevo los extremos a los extremos de mis líneas, de las líneas que acabo de dibujar. Punto final. Y la termino de acomodar para que no se me superponga con el rótulo, ¿sí? Ni con el rótulo ni que se salga de la hoja. Borro las líneas auxiliares. Ahí se me está saliendo un poquito. La vuelvo a acomodar. Si veo que se me superpone o se sale, acuérdense que las ventanas no van a salir impresas, con lo cual no importa. Y de última, si les pasa una cosa así, les molesta, tampoco pasa nada si lo hacen un poquito más chico, ¿sí? Les va a entrar igual el dibujo de la casa. Verifiquen que esto esté 1 en 100, sigue estando 1 en 100, y a mí me faltó un paso, que es el de, una vez que ustedes le dan la escala y le dan la medida, hay que bloquear
ventana para no cambiarle la escala. Eso se hace desde seleccionando la ventana y diciéndole que la vista tiene que estar bloqueada. Dice que no, la ponemos en sí. Eso quiere decir que por más que yo me meta en esta ventana, no puedo hacer zoom. ¿Ok? De todas maneras, esto no lo van a hacer definitivamente hasta que acomoden la planta que tienen que acomodar, porque si no, no nos deja mover. O sea, que acomoden el dibujo. Una vez que acomodan el dibujo, se salen, seleccionan la ventana y ahí sí la bloquean. Entonces, por más que yo me meta ahora, no puedo mover lo que está ahí adentro. Y habría que hacer lo mismo con la de 500. La selecciono, verifico que esté en 500. Si lo que está ahí adentro es lo que estoy viendo, bueno. Esto es otra de las cosas que les puede pasar. Ven que hay una ventana dentro de otra. La ventana grandota contiene la ventana chiquita. Y a veces es difícil entrar. Si yo le doy doble clic, me activa la ventana grande. Si sucede esto, no se preocupen. Pican afuera para salir de cualquier ventana. Toman la chiquita, la mueven un poquitito afuera de la ventana grande y hacen el doble clic en el espacio donde solamente está la ventana 1. ¿Sí? Y así solamente activan, fíjense que acabo de cambiarle la escala, solamente activan la ventana que ustedes quieren. Verifiquen que esto esté uno en 500, se meten ahí adentro, acomodan lo que quieran acomodar, salen con doble clic afuera, seleccionan y bloquean. ¿Sí? Así, si vuelven a entrar a esta ventana, tampoco van a poder modificar nada, no le van a poder cambiar la escala. Y eso es una gran ayuda, porque si la ventana no estuviese bloqueada, la voy a desbloquear. Y me meto ahí y empiezo a trabajar y muevo y por alguna razón hago esto, le acabo de cambiar la escala. ¿Sí? Y yo a veces no se notan estos pequeños cambios de escala. Y si yo toco otra vez la ventana y me fijo qué escala tiene, fíjense que ya no está marcando en 500, porque la modifiqué sin querer. ¿Sí? La tengo que volver a seleccionar, acomodar el dibujo adentro, meterme, acomodar el dibujo como quiero que quede, salgo, la vuelvo a seleccionar y bloqueo la vista. Siempre el bloqueo es una vez que ya acomodé el dibujo dentro de la ventana. Y la última ventana es la ventana 3, que tiene que estar abajo a la izquierda y que tiene que tener una escala de 1 en 25. ¿Sí? Ese es el ejercicio número 1 que les envío hoy. ¿Alguna pregunta? Ya estamos para irnos, ¿no? Para empezar el fin de semana. Basta, basta, profe, basta. Bueno, está bien. Bueno, eh, hasta acá el ejercicio. ¿Qué les iba a decir? Mm, háganlo sobre el último ejercicio de integrador. Así ya van viendo las plantas. Y también les subí este, el segundo ejercicio de la unidad 7, esperen que les comparto, para que vean lo que va dentro de cada ventana, solamente para eso, ¿sí? Para que si quieren ir acomodando lo puedan hacer, porque en el ejercicio siguiente lo que les mandé es el plano este, donde hay cotas, textos en rojo, que es lo que tienen que completar, lo vamos a ver la clase que viene, cómo lo van a completar, pero el resto es la presentación con
los viewports, pero ven que los viewports no salen, o sea, no están las ventanas. Esperen que les abro un archivo que se vea mejor. Les mandé en el ejercicio 2 dos archivos. Uno es la ficha y otro es el plano, pero solo el plano más grande, para que puedan ver las cotas y los textos. Fíjense que acá no salen impresas las ventanas, pero están en la parte superior derecha la planta con implantación 1 en 500. En la ventana grandota tiene que aparecer toda la casa, que es la planta 1 en 100. Y en la tercera ventana está el detalle de baño, que tiene que salir en escala 1 en 25. ¿Sí? Más o menos, esto se los mandé para que vean en el ejercicio 1, cuando tengan que acomodar lo que tienen que ver, vean que les queden más o menos así. ¿Ok? Y la clase que viene vemos el tema de cotas y el tema de los textos en, en las plantas y en los detalles. Bueno, creo que por hoy ha sido demasiado. ¿Ah? No, no te va a dar mal, vas a ver, es bastante fácil. No, no, si ustedes tienen sus cotas seteadas, no van a tener ningún problema. ¿Eh? Eh, lo más importante es esto que vimos hoy. Lo más importante es que tengan las ventanas gráficas con la escala correspondiente y el dibujo que vayan a presentar en esa ventana lo mejor ubicado posible. Si tienen eso y la ventana bloqueada, acotar y poner textos es una pavada. Lo hacemos la clase que viene. Acuérdense que el lunes no tenemos clase, así que nos vemos el viernes de la semana que viene. Cualquier, cualquier duda o consulta me escribe en el chat. Un abrazo, buen fin de. Hasta luego. Chau, chau.